La madrugada en la carretera México-Querétaro estaba envuelta en un silencio inquietante, roto únicamente por el rugido de los motores que de vez en cuando atravesaban la autopista como flechas en la penumbra. Las luces de los postes parecían perderse en la distancia, iluminando apenas los bordes del asfalto húmedo por una llovizna ligera que había caído durante la noche. A esa hora, pocos se atrevían a viajar, pero Emiliano Hernández conducía con la determinación de quien confía en su destino, sin imaginar que en cuestión de minutos su vida daría un giro irreversible. Fue entonces cuando todo ocurrió. Un destello de luces, el chirrido agudo de los frenos, un golpe seco que desgarró la calma. El metal se retorció y en medio de la confusión, un grito ahogado se perdió en el eco de la carretera. En ese instante de oscuridad y dolor, Emiliano creyó ver lo imposible. Un resplandor suave, cálido, envolvente. Entre el humo y el silencio posterior al impacto, apareció una figura. No era un médico ni un transeúnte, era el manto luminoso de la Virgen de Guadalupe, inclinándose hacia él, sonriendo con ternura. Aquella sonrisa lo atravesó como un rayo de paz en medio del caos. ¿Podría alguien creer semejante historia? ¿Fue acaso un delirio provocado por la cercanía de la muerte o un verdadero encuentro con lo divino? Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte esta y otras historias que pueden cambiar la manera en que miras la vida. Emiliano Hernández, el protagonista de esta historia, había nacido en un pequeño barrio de Guanajuato, rodeado de callejones empedrados, iglesias coloniales y el inconfundible eco de las estudiantinas que alegraban las noches con música y versos. Tenía 28 años, manos curtidas por la grasa de los motores y un corazón inquieto que encontraba en las motocicletas una mezcla de libertad y riesgo. Desde niño había heredado de su madre, doña Rosa, una fe sencilla pero firme en la Virgen Morena. Cada diciembre, ella le pedía que la acompañara a las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Él, con la rebeldía de la juventud, casi siempre encontraba excusas para no ir. Su padre, en cambio, había sido un hombre distante, más preocupado por sobrevivir día a día que por inculcar tradiciones. Emiliano creció entonces bajo la influencia maternal, aprendiendo a respetar la fe aunque sin abrazarla plenamente. Dios cuida a los que saben cuidarse solos, solía decir con un aire desafiante cuando su madre le pedía rezar antes de salir a la carretera. Esa mezcla de escepticismo y orgullo lo acompañó durante años, hasta que la madrugada del accidente cambió todo. Antes del choque, Emiliano había sentido un presentimiento extraño. Mientras ajustaba la motocicleta que transportaba rumbo a la capital, notó que sus manos temblaban más de lo habitual. La llovizna caía fina, como si el cielo quisiera advertirle algo. Recordó las palabras de doña Rosa, pronunciadas apenas la noche anterior. «Hijo, encomiéndate a la Virgencita, no está de más». Él sonrió, intentando restarle importancia. «Mamá, tú sabes que yo manejo con cuidado». «No te preocupes». Ese era Emiliano, confiado, testarudo, convencido de que su destino estaba en sus propias manos. Lo que no sabía era que esa seguridad sería puesta a prueba de la manera más brutal. Y en esa prueba, la sonrisa de la Virgen se convertiría en la línea divisoria entre la desesperación y la esperanza. Lo que parecía ser una tragedia sin retorno se transformaría en el inicio de una historia marcada por dudas, fe, incredulidad y una fuerza interior que él mismo desconocía. Esa madrugada, sobre el asfalto mojado de la autopista, Emiliano no solo enfrentó un choque, sino también la primera chispa de un cambio que lo llevaría a replantearse quién era, qué creía y hacia dónde iba su vida. Porque al abrir los ojos en aquel resplandor, supo que nada volvería a ser igual. El sol de Guanajuato caía con fuerza aquella mañana, iluminando las fachadas coloridas que parecían trepar por los cerros. Emiliano ajustaba con paciencia los últimos detalles de la motocicleta que debía entregar en la Ciudad de México. El taller olía a aceite y metal caliente, y las herramientas colgaban ordenadas en la pared
como si fueran extensiones naturales de sus manos. Joaquín, su mejor amigo desde la adolescencia, lo observaba recargado en la entrada con una sonrisa burlona. «Pues ya quedó, ¿no?», comentó mientras masticaba un trozo de chicle. «Sí, lista para rodar hasta la capital». Emiliano pasó un trapo por el tanque reluciente y lo miró con orgullo. «Esta moto me costó noches sin dormir, pero valió la pena. Ojalá que el cliente te la pague a tiempo, porque ya ves cómo son algunos de la ciudad». Emiliano rió, acostumbrado al escepticismo de su amigo. Aunque compartían el gusto por los motores, Joaquín era más desconfiado, siempre pensando en los riesgos y en la falta de palabra de la gente. Esa diferencia los equilibraba, uno soñador, el otro precavido. Al mediodía, doña Rosa apareció con una charola de tamales y café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenó el taller, y el corazón de Emiliano se enterneció con el gesto. «Yo come algo antes de salir. El camino es largo y no sabes a qué hora llegarás», dijo ella colocando el café en un jarro de barro. «Gracias, mamá». Él tomó un bocado y cerró los ojos para saborear la mezcla cálida. «Con esto hasta me da energía extra». «Y no olvides lo más importante», agregó ella mirándolo con seriedad. «Encomiéndate a la Virgencita. Que no se te olvide rezar antes de arrancar». Emiliano se encogió de hombros, intentando suavizar la tensión. «Siempre me dices lo mismo». «Y lo seguiré diciendo», replicó ella. «Uno nunca sabe lo que puede pasar en la carretera». Ese intercambio reflejaba la raíz de su relación. Ella firme en su fe, él resistente a aceptar lo que consideraba supersticiones, aunque en el fondo valoraba la devoción de su madre. Al día siguiente, el viaje comenzó temprano. El aire frío de la mañana cortaba la piel y el horizonte se teñía de naranja con los primeros rayos del sol. Emiliano conducía la camioneta que llevaba la motocicleta asegurada en la parte trasera. Joaquín lo acompañó hasta un tramo de la carretera antes de despedirse para regresar al taller. «Cuídate, hermano. Y si ves algo raro, no dudes en parar», dijo Joaquín mientras se ajustaba la gorra. «Ya sabes cómo soy. Manejo con cuidado. No te preocupes». «Eso dices siempre, y luego andas corriendo como si fueras parte de una carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez». Ambos rieron, pero el comentario quedó flotando en la mente de Emiliano. El camino hacia Querétaro estaba lleno de vida. Puestos de barbacoa a la orilla de la carretera, familias desayunando con tortillas recién hechas y el característico olor a café fuerte que escapaba de los termos. Emiliano hizo una parada breve para comer unos tacos acompañados de salsa borracha. El calor del guiso y la textura suave de la tortilla le devolvieron fuerzas. Mientras comía, observó a un grupo de peregrinos que avanzaba por el acotamiento con antorchas encendidas, entonando cánticos a la Virgen de Guadalupe. Ese tipo de escenas eran comunes en las carreteras mexicanas, pero esta vez le provocó un estremecimiento extraño, como si algo en su interior quisiera detenerse a reflexionar. Sacudió la cabeza, convencido de que no debía darle importancia. Subió de nuevo a la camioneta, encendió el motor y retomó la autopista. Sin embargo, no pudo evitar recordar un sueño inquietante que había tenido la noche anterior. Una carretera oscura, un sonido metálico, y luego un resplandor que lo envolvía todo. Se despertó sudando, pero no lo comentó con nadie. En su pecho, un presentimiento latía con fuerza, aunque él lo cubría con su habitual confianza. Aceleró un poco más, decidido a llegar a tiempo a la capital. No sabía que cada kilómetro lo acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. La autopista México-Querétaro se extendía interminable frente a Emiliano, como una cinta gris iluminada por los faros de los pocos vehículos que circulaban esa noche. La lluvia, que horas antes había sido una llovizna ligera, comenzaba a intensificarse. Las gotas repiqueteaban sobre el parabrisas de la camioneta, creando un tamborileo constante que acompañaba el rugido del motor. El aire olía a tierra mojada y a asfalto caliente, una mezcla que le recordaba los viajes de infancia cuando su padre lo llevaba a visitar a familiares en la capital.
Emiliano mantenía las manos firmes en el volante, aunque en el fondo sentía cierta tensión. El sueño de la noche anterior regresaba a su mente como una advertencia. Para distraerse, encendió la radio y dejó que la voz de un locutor nocturno hablara sobre política y fútbol. El sonido lo tranquilizó, pero no por mucho tiempo. De pronto, en medio de la oscuridad, un par de luces apareció a lo lejos. No era extraño, pero la forma en que se acercaban parecía errática, como si el conductor del vehículo contrario no tuviera control. Emiliano frunció el ceño y murmuró para sí: ¿qué demonios hace ese tipo? El corazón le empezó a latir con fuerza. Redujo la velocidad, pero el otro auto zigzagueaba peligrosamente. El tiempo se comprimió en segundos. Intentó cambiar de carril, pero el pavimento mojado jugó en su contra. Las llantas patinaron y un chillido agudo se clavó en sus oídos. El impacto fue brutal. El metal crujió como si fueran huesos rompiéndose. La camioneta giró y Emiliano sintió como su cuerpo era lanzado hacia un costado. El cinturón lo sostuvo, pero el golpe en la cabeza lo sumió en una neblina confusa. El olor a gasolina invadió el aire, mezclado con el humo que escapaba del motor dañado. Sus oídos zumbaban, incapaces de distinguir los gritos o los sonidos del exterior. Entre la bruma de dolor y desorientación, su mente intentó aferrarse a la realidad. Vio chispas azules saltando del tablero y escuchó el eco lejano de sirenas que quizás eran reales o producto de su imaginación. Sus manos temblaban, incapaces de reaccionar. El frío del metal lo rodeaba como un ataúd y pensó, con un rastro de miedo, que quizá no saldría vivo de esa carretera. Fue entonces cuando todo cambió. Un resplandor cálido comenzó a crecer frente a él, como si la oscuridad hubiera decidido abrirse para dejar pasar la luz. Al principio creyó que era un foco de emergencia, pero pronto se dio cuenta de que aquella claridad no tenía origen humano. El resplandor se transformó en una figura envuelta en un manto verde y dorado, con estrellas que parecían palpitar en cada pliegue. La Virgen de Guadalupe. Emiliano no podía explicarlo, pero la reconoció de inmediato. Sus ojos brillaban con compasión infinita, y en su rostro apareció una sonrisa serena que parecía contener todas las respuestas que él había buscado sin saberlo. No escuchó palabras, pero sintió en el pecho una paz tan profunda que el miedo se deshizo como humo. Lágrimas involuntarias corrieron por su rostro. Intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Solo pudo susurrar con esfuerzo: «Madre». El tiempo se detuvo. La sonrisa de la Virgen se mantuvo y con ella llegó un calor que recorrió todo su cuerpo, alejando por un instante el dolor, el frío y la desesperación. Fue como si alguien lo envolviera en un abrazo eterno, asegurándole que no estaba solo. Después, la luz comenzó a desvanecerse lentamente y la oscuridad regresó con violencia. El humo, el dolor y el caos volvieron a invadirlo. Su respiración se volvió agitada y sus párpados pesaban como plomo. Antes de perder la conciencia, lo último que guardó en su memoria fue aquella sonrisa, grabada en lo más profundo de su ser. La carretera quedó en silencio otra vez, rota solo por el crujido de metales y el golpeteo de la lluvia. Emiliano había cruzado un umbral invisible, sin comprender aún que ese instante marcaría el comienzo de la transformación más grande de su vida. El pitido intermitente de una máquina fue lo primero que atravesó la oscuridad. Emiliano sintió como si emergiera lentamente de un sueño pesado, arrastrando consigo fragmentos confusos de lo que había vivido. El dolor lo golpeó de inmediato. Un ardor punzante en el pecho, la cabeza envuelta en un zumbido constante y la garganta seca como si hubiera tragado fuego. Abrió los ojos con dificultad. Las luces blancas lo cegaron al instante, obligándolo a parpadear una y otra vez hasta acostumbrarse. El techo impoluto, las paredes de un blanco casi cruel y el olor a desinfectante le confirmaron lo que temía. Estaba en un hospital. «Hijo», la voz de doña Rosa retumbó cargada de lágrimas y alivio. «Bendito sea Dios que despertaste». Ella se inclinó hacia él sujetando su mano con fuerza, como si temiera que al soltarla él pudiera desvanecerse de nuevo.
Sus ojos enrojecidos hablaban de noches en vela, de rezos interminables y de un miedo profundo a perderlo. «Mamá», susurró Emiliano con voz rasposa, apenas audible. El rostro de su madre se iluminó con una sonrisa temblorosa, mezcla de alegría y agotamiento. Al mismo tiempo, Joaquín apareció al costado de la cama. Llevaba una gorra mal ajustada y un gesto de preocupación disfrazado de serenidad. «Te tardaste, hermano», dijo en tono medio serio, medio burlón. «Ya hasta estábamos haciendo apuestas sobre si ibas a despertar hoy o mañana». Emiliano intentó sonreír, pero el dolor lo obligó a detenerse. Cerró los ojos unos segundos y en ese espacio de silencio regresó a él la imagen luminosa de la Virgen. La sonrisa que había sentido tan cerca volvía ahora como un eco, cálida y real. Tragó saliva y con un hilo de voz dijo: la vi a ella». Doña Rosa lo miró con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿A quién, hijo?». Él giró levemente la cabeza, buscando las palabras. «A la Virgen de Guadalupe». Ella estaba ahí. Me sonrió. El ambiente en la habitación se tensó. Doña Rosa llevó una mano al pecho, conteniendo un sollozo que brotó inevitablemente. «Madre Santísima». «Sabía que no nos ibas a dejar solos», exclamó con fervor. Joaquín, en cambio, arrugó la frente y suspiró con incredulidad. «Hermano, estuviste inconsciente, lleno de medicamentos, con golpes en la cabeza. Lo que viste, no sé, pudo ser un sueño». La mirada de Emiliano se clavó en la de su amigo. «No fue un sueño, Joaquín. Yo sé lo que sentí. Nunca había experimentado tanta paz». La discusión quedó suspendida en un silencio denso. Doña Rosa apretaba la mano de su hijo con fuerza, convencida de que aquel relato era una prueba de fe. Joaquín bajó la vista sin querer herir, pero tampoco dispuesto a creer tan fácilmente. En la habitación, otros ruidos acompañaban el momento. El rodar de camillas por el pasillo, el murmullo lejano de enfermeras, el golpeteo de gotas de lluvia contra la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de esas cuatro paredes el tiempo parecía detenido. Una enfermera entró para revisar las máquinas y el suero conectado al brazo de Emiliano. Le tomó el pulso y sonrió con profesionalidad. «Es un milagro que esté despierto tan pronto», comentó sin darse cuenta de lo mucho que pesaba esa palabra para la familia. «Necesitará reposo, pero su recuperación va bien». Cuando se fue, Emiliano volvió a recostarse, agotado. Cerró los ojos, pero no para dormir, sino para aferrarse a aquella imagen que lo había acompañado en medio del caos. No entendía por qué le había sucedido a él, ni qué significaba realmente, pero estaba seguro de que no era un simple producto de su mente. Su madre, sentada junto a la cama, comenzó a rezar en voz baja, murmurando avemarías con un fervor renovado. Joaquín, en silencio, se quedó observando a su amigo, atrapado entre la lealtad que le debía y la duda que lo carcomía. El despertar de Emiliano no era solo físico. Algo dentro de él también comenzaba a abrirse, un camino incierto donde la fe y la razón estaban destinadas a enfrentarse. El doctor Ramírez entró en la habitación con un portapapeles en mano y una expresión serena pero inquisitiva. Su bata blanca contrastaba con su piel morena y sus gafas rectangulares reflejaban la luz del pasillo. Saludó con un apretón de manos profesional y se colocó junto a la cama de Emiliano. «Buenos días, joven Hernández». Su voz era firme, acostumbrada a imponer respeto. «Me alegra verlo despierto y consciente». Su cuerpo aguantó un impacto muy fuerte, y no todos pueden contarlo. Emiliano asintió, sintiendo todavía la pesadez en su pecho. «Doctor, lo que viví no fue solo un sueño. Vi a la Virgen de Guadalupe. Ella me sonrió, me dio calma, estoy seguro. El médico lo miró con interés, pero no con fe. Entiendo lo que me dice, Emiliano, pero quiero ser muy claro. Lo que experimentó puede explicarse desde la ciencia. Después de un trauma como el suyo, el cerebro puede generar visiones, alucinaciones, incluso sensaciones de paz. Es un mecanismo natural de defensa». Doña Rosa frunció el ceño.
¿Alucinación?, repitió indignada. Doctor, con todo respeto, mi hijo no está inventando nada. ¿La Virgencita lo salvó? ¿O acaso hay otra explicación de por qué sigue con vida? Ramírez acomodó sus gafas y contestó con paciencia. Claro que hay explicación. Su hijo llevaba el cinturón puesto, lo cual evitó que saliera despedido. Llegaron paramédicos a tiempo, y nosotros hicimos lo necesario. La medicina puede ser dura, señora, pero funciona. El silencio se llenó de tensión. Emiliano, incómodo entre ambos, trató de defender lo que había sentido. Doctor, yo sé distinguir entre un sueño y algo real. No puedo describirlo con lógica, pero fue verdadero. Nunca había sentido algo así. El médico lo observó un momento, como calibrando sus palabras. Lo que usted cree es importante para su recuperación. Si esa experiencia le da fuerza, úsela, pero no confunda una vivencia subjetiva con un hecho comprobable. Joaquín, que había escuchado todo en silencio, intervino con un tono cauto. O sea que, según usted, lo que Emiliano vivió está en su cabeza. Exactamente, afirmó Ramírez. No digo que sea falso para él, pero desde la ciencia es una construcción del cerebro bajo estrés. Doña Rosa resopló, molesta, pero Emiliano permaneció callado unos segundos. Por dentro, la duda empezó a morderle. ¿Y si de verdad todo había sido producto de su mente? ¿Y si esa sonrisa que lo sostenía no era más que una ilusión? Sin embargo, al cerrar los ojos, el recuerdo era tan nítido que resultaba imposible reducirlo a una mera alucinación. El doctor prosiguió con su revisión. Revisó las heridas, los reflejos y la movilidad limitada de Emiliano. La recuperación será larga, dijo con tono neutro. Fisioterapia, medicamentos, paciencia, no espere milagros. Emiliano lo miró fijamente. ¿Y si ocurren?, preguntó en voz baja. Ramírez esbozó una media sonrisa profesional. Si ocurren, le prometo que seré el primero en reconocerlo. Pero mientras tanto descanse. La mente puede ser poderosa, pero el cuerpo también necesita tiempo. Cuando el médico salió de la habitación, doña Rosa comenzó a murmurar una oración acariciando la frente de su hijo. Joaquín permaneció recargado en la pared, pensativo, como si la explicación del doctor le hubiera dado argumentos, pero sin poder borrar del todo la intensidad con que Emiliano había hablado. El joven mecánico se hundió en el colchón sintiendo un torbellino de emociones: la fe de su madre, la duda de su amigo, la frialdad científica del doctor y, sobre todo, la certeza interna de lo que había visto. El choque no solo había dañado su cuerpo, había abierto una grieta en su realidad que ya no podría cerrarse con diagnósticos. Mientras el monitor seguía marcando su ritmo cardíaco, Emiliano se juró que no permitiría que nadie le arrebatara aquella sonrisa que lo había salvado. Pero la batalla entre la ciencia y la fe apenas comenzaba. El día avanzaba lentamente en el hospital. Afuera, la lluvia había cesado, dejando en el aire un aroma fresco a tierra mojada. Emiliano contemplaba el ventanal desde su cama, con la mente atrapada entre la confusión y la certeza de lo vivido. Doña Rosa no se apartaba de su lado, y Joaquín, aunque lo visitaba todos los días, mantenía su habitual escepticismo. Una tarde, la puerta se abrió con suavidad. Entró un hombre de mediana edad, con sotana negra y una cruz de madera colgando del cuello. Su rostro transmitía serenidad, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con comprensión. «Buenas tardes, hijo», saludó con voz cálida. «Soy el padre Esteban, capellán del hospital. Me dijeron que tenías algo importante que compartir». Emiliano lo miró con cierta timidez. «Padre, no sé si me crea. Todos dicen que fue un delirio, pero yo sé lo que vi». El sacerdote se acomodó en una silla junto a la cama, cruzando las manos sobre las rodillas. «Cuéntamelo, muchacho. Aquí no hay burlas ni juicios, solo escucha». Respirando hondo, Emiliano relató lo sucedido en la carretera: el impacto, la oscuridad, el humo y después el resplandor. Describió el manto estrellado, la mirada maternal y, sobre todo,
la sonrisa que lo sostuvo en el momento más crítico. Mientras hablaba, su voz se quebraba entre la emoción y el temor de parecer ingenuo. Cuando terminó, el padre Esteban guardó silencio unos instantes. Finalmente respondió: «No eres el primero que me habla de una experiencia así. La Virgen de Guadalupe se ha manifestado en la vida de muchos, siempre en momentos de dolor o desesperanza. La fe no se mide con los ojos ni con la lógica, sino con lo que ocurre en el corazón». Doña Rosa, que escuchaba emocionada, dejó escapar un suspiro de alivio. «Se lo dije, padre. La Virgencita estuvo con él». El sacerdote asintió con suavidad. «Puede que la ciencia lo explique como un fenómeno cerebral, pero para quien lo vive, la verdad está en lo profundo de su alma. Tal vez Dios quiso mostrarte que aún tienes un camino que recorrer, Emiliano». El joven lo observó con atención. «¿Y qué se supone que haga con esto? No sé qué significa». «Guarda silencio en tu interior y reza», respondió Esteban. «A veces las respuestas no llegan de golpe, sino paso a paso. La oración es un diálogo, no un monólogo. Habla con la Virgen como hablas con tu madre, con confianza, con sinceridad». Emiliano bajó la mirada. Nunca había rezado con verdadera convicción. Recordaba las veces que, de niño, repetía palabras mecánicamente en la iglesia solo para complacer a doña Rosa. Ahora, sin embargo, algo distinto palpitaba en su interior. «No sé si sé cómo hacerlo», admitió en voz baja. El sacerdote sonrió con dulzura. «No hay fórmulas. Cierra los ojos, piensa en lo que sentiste cuando ella te sonrió y dile lo que salga de tu corazón». El silencio llenó la habitación. Emiliano cerró los ojos y por primera vez en muchos años dejó que su mente se abriera a algo más grande que él mismo. En su interior murmuró: «Virgencita, si realmente estuviste conmigo, gracias. No sé qué quieres de mí, pero dame fuerza». Una lágrima rodó por su mejilla. Doña Rosa lo abrazó con cuidado, temerosa de lastimarlo, mientras Joaquín, desde un rincón, observaba con una mezcla de escepticismo y respeto. No entendía lo que su amigo vivía, pero la sinceridad de sus palabras era innegable. El padre Esteban se levantó, colocó una mano sobre la frente de Emiliano y pronunció una bendición. «Confía. Lo que viviste no fue en vano. Quizá pronto comprendas el propósito». Cuando se marchó, dejó tras de sí una atmósfera distinta, más ligera, como si la fe hubiera llenado aquel cuarto con un soplo invisible. Emiliano, recostado, se quedó pensando en la posibilidad de peregrinar algún día a la basílica para agradecer en persona. Era apenas un destello en su mente, pero lo suficiente para encender una esperanza nueva. El sonido de las campanas de la parroquia de San Roque resonaba en el aire cuando Emiliano regresó a su tierra. La camioneta que lo trasladaba desde el hospital avanzaba lentamente por las calles empedradas de Guanajuato, escoltada por casas de colores vivos y balcones adornados con macetas rebosantes de bugambilias. El sol de la tarde bañaba los callejones, y el murmullo de la gente llenaba el ambiente con una mezcla de risas, pregones y música callejera. Doña Rosa, sentada junto a él, sostenía un rosario entre las manos. Sus labios se movían en un rezo constante, agradeciendo el regreso de su hijo. Emiliano, en cambio, observaba todo en silencio, con el cuerpo todavía débil y apoyado en una silla de ruedas que le recordaba las limitaciones de su recuperación. Cuando llegaron al barrio, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Doña Carmen, la de la tienda de abarrotes, fue la primera en acercarse. «Bendito sea Dios, Emiliano». «Todos creímos que no volverías», dijo tocándole el hombro con ternura. Don Mateo, el zapatero, agregó con asombro: «Dicen que viste a la Virgencita». «¿Es cierto, muchacho?». Emiliano se sintió expuesto bajo tantas miradas. Tragó saliva y respondió con honestidad: «Sí, la vi. Me sonrió en medio del accidente, no tengo duda». Algunos vecinos cruzaron miradas de respeto y asombro, murmurando que aquello era un milagro. Otros, en cambio, sonrieron con incredulidad, como si se tratara de un cuento exagerado. Emiliano lo percibió, pero decidió no enfrentarlo. De vuelta en casa,
El olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas lo envolvió como un abrazo cálido. El pequeño comedor estaba adornado con imágenes religiosas, flores frescas y la luz tenue de veladoras encendidas por doña Rosa en agradecimiento. Emiliano respiró hondo, sintiendo que, a pesar de todo, estaba vivo y rodeado de amor. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. Ya no podía moverse como antes. Sus piernas dolían con cada intento de levantarse, y sus brazos, debilitados por semanas en cama, apenas le permitían sostener herramientas. El taller mecánico, que había sido su orgullo, permanecía cerrado. Las llaves colgaban en la pared, mudas, recordándole lo mucho que había perdido. Una tarde, Joaquín llegó con una bolsa de pan dulce. Se sentó frente a Emiliano y lo miró con seriedad. «Hermano, no quiero que te agüites, pero tienes que aceptar que ahora será más difícil. El taller necesita trabajo y yo solo no puedo con todo». Emiliano bajó la vista sintiendo la punzada del fracaso. «Lo sé, Joaquín. Me duele pensar que no puedo ni cambiar una llanta». «No lo digo para hacerte sentir mal», respondió su amigo apretándole el hombro. «Lo digo porque necesitamos ver cómo salir adelante. Tal vez te recuperes más de lo que crees, pero va a tomar tiempo». Ese tiempo se le hizo eterno en la mente. La paciencia nunca había sido su fuerte. Ahora, en medio de las limitaciones, comenzaba a entender lo que significaba depender de otros. Por las noches, cuando el bullicio del barrio se apagaba y solo quedaban los murmullos lejanos de alguna estudiantina cantando «Cielito lindo» en la plaza, Emiliano se quedaba mirando el techo. El recuerdo de la sonrisa de la Virgen volvía con fuerza, dándole una chispa de esperanza aunque su cuerpo le gritara lo contrario. Un día, mientras doña Rosa lo ayudaba a moverse de la cama a la silla, él suspiró con frustración. «Mamá, ¿y si nunca vuelvo a caminar bien? ¿De qué sirve haber sobrevivido si ya no puedo ser yo mismo?» Ella se inclinó y le acarició la frente con ternura. «Sirve para que descubras que la vida no es solo trabajar con las manos, hijo. Quizá la Virgencita quiere que hagas algo más, algo que todavía no entiendes». Emiliano guardó silencio. En su interior luchaba entre la gratitud de estar vivo y la desesperación de sentirse inútil, pero cada palabra de su madre le plantaba una semilla que, tarde o temprano, germinaría. El regreso a Guanajuato no solo significaba volver a casa. Era el inicio de una batalla interna que pondría a prueba su fe, su resistencia y su capacidad de aceptar un destino diferente al que había imaginado. Los primeros días después de su regreso fueron de visitas constantes. Vecinos, amigos y curiosos aparecían en la casa de doña Rosa para preguntar por Emiliano. Algunos llevaban comida, flores o veladoras. Otros simplemente llegaban con el deseo de escuchar de su propia boca la historia del milagro. Emiliano, cansado pero agradecido, repetía una y otra vez lo que había visto en la autopista: la luz, el manto, la sonrisa. Al principio la mayoría escuchaba con respeto. Sin embargo, conforme la historia se propagaba por el barrio, comenzaron a surgir voces de burla. Una tarde, mientras Joaquín empujaba su silla de ruedas hacia la tiendita de la esquina, un grupo de jóvenes lo señaló entre risas. «Ahí va el que dice que la Virgen se le apareció», gritó uno con tono sarcástico. «Seguro estaba bien dormido y soñó con estampitas», añadió otro, provocando carcajadas. Emiliano apretó la mandíbula. El calor subió a su rostro, pero no dijo nada. Joaquín lo notó y quiso defenderlo. «Ya estuvo, ¿no?», les gritó. «Si no creen, guárdenselo». Los muchachos se dispersaron entre risas, dejando tras de sí un eco molesto. Emiliano respiró profundo, tratando de no dejarse consumir por la rabia. «No te preocupes, Joaquín». «Que digan lo que quieran», murmuró, aunque por dentro la humillación ardía. Al regresar a casa, doña Rosa lo encontró callado, con la mirada perdida. «¿Qué pasó, hijo?» «Nada, mamá. Solo que algunos piensan que estoy loco». «Déjalos hablar. Tú sabes lo que viste. No necesitas que el mundo entero lo apruebe». Aún así, las burlas se repetían.
En el mercado escuchaba murmullos a sus espaldas. Ahí está el iluminado, el nuevo profeta del barrio. Incluso algunos clientes antiguos del taller empezaron a dudar en regresar, temiendo que Emiliano estuviera demasiado ido como para arreglar un motor con precisión. La mezcla de rechazo y desconfianza lo golpeaba más fuerte que el dolor físico. Por las noches, se preguntaba si quizá el doctor Ramírez tenía razón, si todo había sido producto de un cerebro herido. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella sonrisa lo devolvía a la certeza. Una noche, mientras Joaquín lo ayudaba a acomodarse, la tensión explotó entre ellos. «Hermano, no es que yo no te crea», dijo Joaquín con voz baja, «pero a veces pienso que deberías dejar de repetir la historia. La gente es cruel, y mientras más hables, más se burlarán». Emiliano lo miró con enojo. «¿Y quieres que me calle? ¿Que niegue lo que me salvó la vida? Solo digo que cuides lo que dices, no todos van a entenderte». El silencio se volvió pesado. Emiliano sintió que hasta su mejor amigo dudaba de él. «Si ni tú me crees, ¿quién lo hará?», soltó dolido. Joaquín bajó la mirada, incapaz de responder. Al día siguiente, en la plaza principal, mientras doña Rosa compraba flores para el altar de la casa, una vecina se acercó con malicia disfrazada de curiosidad. «Rosa, ¿de veras crees todo lo que dice tu hijo?». «Porque a mí me suena más a cuento para llamar la atención». Doña Rosa se irguió con dignidad. «Créalo o no, señora, yo sé que mi hijo estuvo al borde de la muerte y que volvió con vida. Eso para mí ya es un milagro». Emiliano escuchó la respuesta de su madre y sintió un nudo en la garganta. A pesar de las burlas, ella no dudaba ni un segundo. Esa fe inquebrantable se convirtió en su sostén, aunque la soledad se hiciera más pesada con cada palabra de burla que caía sobre él. Esa noche, mientras el eco de las estudiantinas llenaba los callejones con guitarras y voces alegres, Emiliano permaneció despierto en su cuarto. El rechazo de los demás le dolía, pero algo dentro de él seguía firme. La sonrisa que había visto era real, y ningún rumor podría borrarla. Sin embargo, la duda seguía rondando como una sombra, lista para ponerlo a prueba una y otra vez. El amanecer en Guanajuato trajo consigo un aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Emiliano, sentado en su silla de ruedas, miraba con cierta impaciencia cómo la ciudad despertaba entre pregones de vendedores, campanas de iglesias y el aroma a pan recién horneado. Aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro ardía de frustración. No soportaba la idea de depender de otros para lo más básico. Ese día inició oficialmente su rehabilitación. En el pequeño consultorio del hospital regional, las paredes olían a desinfectante y en una esquina había pósters con frases motivacionales. Emiliano observaba con desconfianza las barras metálicas colocadas en medio del salón, como si fueran instrumentos de tortura. La fisioterapeuta encargada se presentó con una sonrisa sincera. «Buenos días, soy Mariana. Estaré trabajando contigo para que recuperes fuerza y movilidad». Emiliano arqueó una ceja. «¿Y de veras cree que voy a volver a caminar normal?». «No te voy a mentir», respondió ella con serenidad. «Será difícil, doloroso, y a veces querrás rendirte, pero si te esfuerzas, tu cuerpo puede sorprenderte». Las primeras sesiones fueron un suplicio. Emiliano trataba de levantarse con ayuda de las barras, pero las piernas no respondían como antes. Cada paso era un desafío que terminaba en un dolor agudo y un sudor frío recorriéndole la espalda. Más de una vez cayó sentado, soltando maldiciones que resonaban en el cuarto. «Esto es inútil», exclamó en una ocasión, golpeando la barra con la mano. Mariana lo miró con firmeza. «Inútil es rendirse. Si estás aquí es porque todavía hay camino que recorrer». Doña Rosa, siempre presente, rezaba en silencio desde una esquina, pidiendo paciencia para su hijo. Con el paso de los días, Emiliano comenzó a notar pequeñas mejoras. Poder sostenerse unos segundos más, mover ligeramente un pie sin ayuda, mantener el equilibrio aunque fuera por un instante. Cada logro lo llenaba de esperanza, aunque después viniera el dolor que lo dejaba exhausto en la cama.
Una tarde, al terminar la sesión, Mariana se sentó frente a él. «Quiero que me digas por qué estás luchando», preguntó con suavidad. «No me digas lo que esperan los demás, dime tu razón». Emiliano guardó silencio. «Pienso en el taller, en su madre, en las burlas de los vecinos, pero sobre todo en aquella sonrisa que había visto en la carretera. Porque creo que no sobreviví solo para quedarme sentado. Algo tengo que hacer con esta segunda oportunidad». Mariana asintió satisfecha con la respuesta. «Eso es lo que necesitamos, un motivo. Cuando te falten fuerzas, acuérdate de él». El vínculo entre ambos comenzó a crecer. Ella no lo trataba con lástima, sino con exigencia, y eso lo impulsaba. En los descansos conversaban sobre sus vidas. Emiliano contaba anécdotas del taller y de las largas rodadas en moto, mientras Mariana hablaba de su vocación por ayudar a quienes habían pasado por accidentes. «A veces pienso que mi trabajo no es solo curar músculos, sino también sanar la esperanza», dijo ella una vez, mientras lo ayudaba a estirar. Aquella frase quedó grabada en Emiliano. En su interior, algo comenzaba a transformarse. Ya no veía su rehabilitación solo como un castigo, sino como un camino hacia un nuevo propósito. Sin embargo, no todo era avance. Había días en que el dolor era tan insoportable que se negaba a seguir. «Ya basta, Mariana, no puedo más», se quejaba. «Claro que puedes», contestaba ella con firmeza. «El límite está en tu mente, no en tus piernas». Y aunque refunfuñaba, volvía a intentarlo. Cada noche, al llegar a casa, doña Rosa lo recibía con comida caliente y oraciones de agradecimiento. Emiliano, agotado, se dejaba caer en la cama, pero en su interior latía una chispa renovada. Estaba recuperando algo más que fuerza física, estaba reencontrando su voluntad. El primer intento de superación había comenzado. El aire frío de la madrugada calaba en los huesos, pero el murmullo de cientos de voces en oración creaba una atmósfera de fuego interior. Emiliano se encontraba en la carretera rumbo a la Ciudad de México, rodeado de peregrinos que portaban antorchas encendidas, estandartes de la Virgen de Guadalupe y tambores que marcaban el ritmo de la caminata. Había tomado la decisión de unirse a ellos tras varias semanas de rehabilitación. Aún con dolores y limitaciones, se empeñó en caminar aunque fuera apoyado en un bastón improvisado. Joaquín lo miraba con incredulidad, mientras doña Rosa lo despedía con lágrimas de orgullo. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó ella con voz temblorosa. «Más que nunca, mamá. No sé hasta dónde aguante, pero necesito hacerlo». Mariana, la fisioterapeuta, había tratado de disuadirlo. «No es prudente, Emiliano. Tu cuerpo todavía está débil. Podrías lastimarte más». Él respondió con determinación. «Si me quedo esperando a estar al 100%, nunca lo haré. Tengo que agradecer por esta segunda oportunidad». La peregrinación comenzó en silencio, solo interrumpido por rezos y cánticos que se elevaban al cielo oscuro. Emiliano avanzaba paso a paso, sintiendo cómo cada músculo protestaba, pero también cómo su corazón latía con fuerza renovada. A su lado caminaban familias enteras, niños que cargaban flores, ancianos que recitaban rosarios, jóvenes que entonaban cantos con guitarras. Una mujer mayor, con el rostro curtido por el sol, se le acercó. «¿Tú también vienes a pagar una manda, hijo?». Emiliano sonrió jadeante. «No sé si es una manda, más bien es un agradecimiento». La mujer asintió con ternura. «Eso basta. Cada paso es una oración». Conforme avanzaban, el cansancio se volvía más evidente. El asfalto caliente bajo el sol del mediodía quemaba los pies, el sudor empapaba la ropa y el sonido constante de las pisadas marcaba un ritmo casi hipnótico. Emiliano, agotado, estuvo a punto de detenerse varias veces. «Ya no puedo», murmuró, apoyándose en su bastón. Un joven peregrino que lo escuchó se detuvo a su lado. «No estás solo, hermano, vamos juntos. Cuando uno se cansa, el otro lo impulsa. Así es la fe». Esas palabras lo sacudieron. Recordó la sonrisa de la Virgen en la carretera y sintió que no podía abandonar.
Apretó los dientes y siguió caminando, paso tras paso, aunque el dolor en las piernas fuera insoportable. Por la noche, el grupo se detuvo en un campamento improvisado. Había fogatas, sopas compartidas en ollas comunitarias y guitarras que acompañaban cantos guadalupanos. Emiliano, exhausto, se recostó sobre una cobija en el suelo. Una anciana le ofreció un poco de atole caliente. «Toma, hijo, esto te dará fuerzas para seguir». Mientras bebía, escuchó historias de otros peregrinos. Un hombre que caminaba descalzo por la salud de su hija enferma, una joven que pedía por el regreso de su esposo migrante, una familia que agradecía haber sobrevivido a un accidente parecido al suyo. Cada testimonio lo conmovía y le recordaba que la fe no era solo personal, sino compartida. En la penumbra de la madrugada siguiente, cuando las antorchas se encendieron de nuevo y el grupo retomó la caminata, Emiliano sintió que algo dentro de él se fortalecía. No sabía cuánto resistiría su cuerpo, pero entendía que cada paso era una forma de honrar la vida que le había sido devuelta. En silencio, murmuró una oración. «Virgencita, no me dejes caer, dame fuerzas para llegar». Y así, con el eco de las voces de cientos de peregrinos y el olor a cera derretida impregnando el aire, Emiliano continuó su marcha hacia la basílica, donde esperaba encontrar la respuesta que su corazón anhelaba. La madrugada en la Ciudad de México se sentía distinta. El ruido habitual de automóviles y claxones parecía atenuado por la presencia de miles de peregrinos que, como Emiliano, habían llegado desde distintos rincones del país. El aire olía a incienso, cera derretida y antojitos callejeros. El aroma de tamales, champurrado y café de olla se mezclaba con el murmullo de oraciones. Emiliano avanzaba con paso lento, apoyado en su bastón. El cansancio acumulado lo hacía sudar frío, pero la emoción de estar tan cerca del santuario del Tepeyac lo mantenía firme. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando divisó, a lo lejos, la silueta imponente de la Basílica de Guadalupe, iluminada con luces que parecían resplandecer más que las estrellas. «Lo logré, mamá», susurró para sí, recordando las palabras de doña Rosa la noche que lo despidió. «Aquí estoy». A su alrededor, la multitud entonaba cánticos. «Guadalupana, guadalupana». El eco de esas voces se mezclaba con los cohetes que estallaban en el cielo, marcando la celebración. Cada estandarte levantado, cada antorcha encendida, era un testimonio de fe. Emiliano sintió que no estaba solo. Era parte de una corriente inmensa que unía a todos bajo el mismo manto. Cuando finalmente cruzó la explanada, se encontró rodeado de comerciantes que ofrecían veladoras, rosarios, imágenes de la Virgen y estampitas bendecidas. Una niña pequeña se le acercó con una rosa en la mano. «¿Quieres una flor para la Virgencita?», preguntó con dulzura. Emiliano tomó la rosa y la sostuvo con fuerza. «Gracias, pequeña». Entrar a la basílica fue como cruzar a otro mundo. El murmullo se convirtió en un silencio reverente. El enorme espacio estaba lleno de fieles que avanzaban de rodillas hacia el altar, algunos con lágrimas, otros con sonrisas de gratitud. El sonido del órgano se elevaba solemne, llenando el aire de una vibración que parecía atravesar la piel. Cuando sus ojos se posaron en la tilma de Juan Diego, donde la imagen original de la Virgen brillaba protegida tras el cristal, Emiliano se detuvo en seco. Sintió que el corazón se le desbordaba en el pecho. Allí estaba, la misma sonrisa, la misma mirada maternal que había visto en la carretera. Cayó de rodillas sin importarle el dolor que le atravesó las piernas. «Gracias», exclamó entre sollozos. «Gracias por darme otra oportunidad». Algunos peregrinos que estaban cerca lo miraron con compasión, otros con respeto. Una mujer se inclinó a su lado y murmuró: «Se nota que vienes con fe verdadera. La Virgen escucha a los que la buscan con el corazón». Emiliano permaneció largo rato en oración. No pidió nada para sí mismo, solo agradeció. Recordó el accidente, las burlas, el dolor de la rehabilitación,
y entendió que cada paso lo había llevado hasta ese momento. El peso de la duda comenzó a desvanecerse. Lo que había visto aquella noche no era una ilusión. Estaba frente a la misma sonrisa que lo había sostenido. Al salir de la basílica, el aire fresco de la mañana lo recibió con un nuevo brillo en la mirada. Afuera, la multitud seguía celebrando. Mariachis tocaban las mañanitas a la Virgen, peregrinos repartían atole, y el cielo se llenaba de colores con cada cohete que explotaba. Emiliano, con la rosa aún en la mano, se sintió renovado. Joaquín, que había decidido acompañarlo en la última parte del trayecto, lo alcanzó. «Hermano, nunca te había visto así. Parece que cargas algo más que fe». Emiliano lo miró con una sonrisa serena. «No cargo fe, Joaquín. Ella me cargó a mí». Y con esa certeza, supo que la batalla interna entre ciencia y fe había quedado atrás. Lo que había comenzado como un accidente se había transformado en un encuentro real, tan tangible como la vida misma. El regreso a Guanajuato después de la peregrinación se sintió distinto. Emiliano ya no veía las calles empedradas con la misma mirada cansada de antes, sino con una gratitud renovada. El aire impregnado de olor a pan dulce y café en las mañanas, los pregones de los vendedores en la plaza y el bullicio de las estudiantinas en la noche, parecían ahora recordatorios constantes de que estaba vivo y de que su vida tenía un propósito más grande. La primera decisión que tomó fue abrir de nuevo el taller. Aunque sus fuerzas no eran las de antes, no podía dejar que el lugar que había sido su sueño se convirtiera en un espacio vacío. Joaquín lo ayudó a levantar la cortina metálica cubierta de polvo. El chirrido metálico resonó como una declaración de que algo nuevo comenzaba. «Hermano, ¿estás seguro?», preguntó Joaquín, todavía escéptico. «Más que nunca. Aunque tarde más y necesite ayuda, no pienso rendirme. Los primeros días fueron complicados. Emiliano no podía cargar piezas pesadas ni pasar largas horas inclinado sobre un motor, pero encontró nuevas formas de trabajar. Diagnosticaba, supervisaba, explicaba con paciencia a los aprendices que comenzaron a llegar atraídos por su historia. La noticia de su milagro corría de boca en boca. Algunos vecinos, los mismos que antes se burlaban, ahora se acercaban con respeto. «Emiliano, ¿puedes bendecir esta medallita?», le pidió una anciana, convencida de que él tenía un don especial. Él sonrió con humildad. «No soy santo, señora, pero puedo rezar con usted si quiere». El taller se transformó en un punto de encuentro. No solo iban clientes a reparar sus motocicletas, sino también personas que buscaban escuchar su testimonio. Una tarde, un joven que había sufrido un accidente similar se acercó con los ojos llenos de desesperanza. «¿De verdad viste a la Virgen?», preguntó casi en un susurro. «Sí», respondió Emiliano sin titubeos. «Y aunque todos dudaran, yo sé lo que sentí. Si sigues aquí es porque todavía hay algo que puedes hacer». Esas palabras parecieron encender una chispa en el muchacho. Emiliano comprendió entonces que su experiencia no era solo para él, sino para compartirla y dar esperanza. Mientras tanto, la relación con Mariana se fortalecía. Ella seguía acompañándolo en su rehabilitación, sorprendida por el empeño con el que trabajaba. «Eres terco como una mula», le dijo un día sonriendo mientras lo ayudaba a estirarse. «La terquedad es lo que me mantiene de pie», contestó él, provocando una risa sincera en ella. Con cada ejercicio, Emiliano sentía que recuperaba no solo fuerza física, sino también la confianza en sí mismo. Ya no temía caer. Si caía, sabía que podía levantarse. Y en cada levantada veía un reflejo de la sonrisa que lo había salvado en la carretera. Doña Rosa, por su parte, no dejaba de agradecer. Organizaba pequeñas reuniones en casa, donde vecinos y familiares rezaban el rosario. Emiliano, al principio tímido, comenzó a compartir su historia en voz alta. No lo hacía para convencer a nadie, sino para dar testimonio. «No importa si me creen o no», decía. «Lo que viví me cambió, y eso nadie me lo puede quitar». La paz que irradiaba empezó a contagiar a los demás. Algunos jóvenes del barrio, antes incrédulos,
comenzaron a ayudar en el taller, viendo en él un ejemplo de lucha. Incluso Joaquín, aunque seguía cargando su escepticismo, admitió una tarde: «Hermano, no sé si viste lo que dices, pero sí sé que algo en ti cambió, y eso es innegable». Emiliano sonrió agradecido por esa pequeña apertura. La fe, pensó, no se imponía, se sembraba poco a poco, como semilla que encuentra tierra fértil en su momento justo. En su interior ya no quedaban dudas. La sonrisa de la Virgen había sido real, y la prueba estaba en cada paso que ahora daba con dignidad, en cada palabra de aliento que ofrecía a otros, en cada motor que volvía a rugir en su taller lleno de vida. El taller volvía a llenarse del sonido de herramientas y motores, y Emiliano sentía que su vida, poco a poco, recuperaba el ritmo perdido. Sin embargo, el destino todavía tenía pruebas que lo pondrían contra las cuerdas. Una mañana, mientras intentaba levantar una caja de piezas pequeñas, un dolor agudo atravesó su costado. El sudor frío le empapó la frente y su respiración se volvió entrecortada. «Hermano, estás pálido», exclamó Joaquín corriendo a sostenerlo. «Es solo un tirón», balbuceó Emiliano, aunque su voz delataba la gravedad. Doña Rosa, alarmada, lo llevó de inmediato al hospital. El doctor Ramírez lo recibió en urgencias con gesto serio. Tras una revisión rápida y estudios posteriores, la noticia fue clara. «Tu cuerpo sigue resentido del accidente. Forzaste más de lo que debías. La recuperación no ha terminado, y si no descansas podrías empeorar». Emiliano apretó los puños, frustrado. «¿Quiere que vuelva a ser un inválido? Apenas estoy levantando el taller. No puedo detenerme ahora». El doctor lo miró con firmeza. «Escúchame, muchacho. El cuerpo no se negocia. Si lo exiges más de lo que aguanta, las secuelas pueden ser irreversibles». Doña Rosa, con lágrimas contenidas, lo tomó de la mano. «Hijo, por favor, hazle caso. Prefiero verte vivo y con calma que agotado y roto otra vez». El silencio se hizo pesado. Emiliano sentía que la rabia lo consumía. Había luchado tanto para recuperar su vida y ahora se encontraba ante la amenaza de retroceder. Los días siguientes fueron un golpe a su ánimo. Volvió a la cama, esta vez con una mezcla de impotencia y desesperanza. Miraba el techo del cuarto como si fuera una prisión. Las risas y el bullicio del barrio entraban por la ventana, recordándole que la vida seguía afuera, mientras él quedaba atrapado. Una noche, Mariana lo visitó después de salir de su trabajo. «Supe lo que pasó», dijo con tono preocupado. «¿Cómo te sientes?» «Como un inútil otra vez», respondió él con amargura. «Y lo peor es que ya no sé si todo lo que viví sirve de algo si sigo cayendo». Mariana se sentó junto a la cama y lo miró con paciencia. «Claro que sirve. Nadie dijo que tu camino sería recto ni fácil. Caerse forma parte del proceso. ¿O crees que la Virgen te sonrió para prometerte una vida sin obstáculos?» Las palabras lo golpearon en lo profundo. Permaneció en silencio con la mirada fija en sus manos débiles. Días después, Joaquín llegó con gesto serio. «Te voy a decir algo, Emiliano. Cuando estabas en el hospital la primera vez, yo pensé que no salías. Y ahora mírate, sigues aquí. No vengas a rendirte por un tropiezo». Emiliano lo observó sorprendido por la dureza de su tono. «¿Desde cuándo me das sermones tú?» «Desde que entendí que si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Yo tampoco creía en lo que decías de la Virgen, pero he visto cómo has cambiado, y eso vale más que mis dudas». Por primera vez, Joaquín mostraba una grieta en su escepticismo, y esa chispa de confianza despertó algo en Emiliano. Aún así, las noches seguían siendo pesadas. Había momentos en que el dolor físico y la tristeza lo vencían. En medio de la oscuridad, doña Rosa rezaba en voz baja, y su hijo escuchaba con los ojos cerrados. Aunque no siempre compartía sus palabras, sentía que cada oración era un escudo invisible que lo sostenía. El obstáculo inesperado lo había derrumbado por un instante, pero también le recordaba que su camino no se trataba de ganar una sola batalla, sino de aprender a levantarse todas las veces que fuera necesario. Con esa idea en mente,
Emiliano empezó a aceptar que la fe no se trataba de fuerza constante, sino de perseverancia incluso en la debilidad. El amanecer se filtraba entre los cerros de Guanajuato, tiñendo las fachadas de colores vivos con un resplandor dorado. Emiliano, aún convaleciente, respiró hondo desde la ventana de su cuarto. El dolor seguía allí, recordándole sus limitaciones, pero algo había cambiado. Ya no veía su cuerpo como un enemigo, sino como un compañero que necesitaba paciencia y cuidado. Mariana lo visitaba cada tarde. Con la firmeza que la caracterizaba, lo impulsaba a continuar la rehabilitación, pero ahora Emiliano lo hacía sin la desesperación de antes. «Hoy no avanzaré kilómetros», decía él, esbozando una sonrisa. «Pero daré un paso más, y eso basta». «Ese es el espíritu», contestaba ella. «No se trata de velocidad, sino de constancia». Joaquín también comenzó a pasar más tiempo en el taller, ayudando con los encargos y manteniendo vivo el negocio. Una tarde, mientras ambos descansaban después de reparar una motocicleta sencilla, Emiliano rompió el silencio. «Gracias por no soltarme, hermano». Joaquín rió suavemente. «Yo pensé que eras tú quien no me soltaría a mí». «Te confieso algo. Hace poco mi hermano menor estuvo al borde de un accidente. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue en lo que te pasó a ti. Y entonces entendí por qué te aferras tanto a esa visión. Aunque yo no la haya visto, sé que a ti te sostuvo. Ese momento marcó un antes y un después». Emiliano comprendió que no se trataba de convencer a todos de lo que había visto, sino de vivirlo con tanta coherencia que los demás lo notaran por sí mismos. Poco a poco, comenzó a involucrarse en visitas a otros pacientes accidentados en el hospital regional. Mariana lo invitaba a acompañarla en sesiones de terapia, donde Emiliano compartía su historia. Un joven con la pierna inmovilizada lo escuchó con atención, los ojos brillantes de lágrimas. «¿Y no te dio miedo seguir adelante?», preguntó. «Mucho», admitió Emiliano, «pero descubrí que el miedo no se vence huyendo, sino caminando con él al lado». Esas palabras resonaron en el cuarto, dejando un silencio lleno de esperanza. La comunidad también empezó a verlo con otros ojos. Lo que antes eran burlas se transformó en respeto. El taller, adornado con un pequeño altar a la Virgen en una esquina, se convirtió en un lugar donde la gente no solo llevaba motocicletas a reparar, sino también historias para compartir. Doña Rosa, feliz, organizaba rezos comunitarios donde Emiliano hablaba con humildad. «Yo no soy diferente a ustedes», decía. «Lo único que me sostiene es la fe en que aquella sonrisa no fue un espejismo, sino un recordatorio de que la vida vale cada esfuerzo». Su voz, firme y serena, contagiaba a quienes lo escuchaban. El vínculo con Mariana también floreció. Aunque ninguno de los dos lo decía abiertamente, los gestos hablaban por ellos. La paciencia de ella al corregir sus movimientos, la gratitud de él cada vez que ella lo alentaba. Una tarde, al terminar la rehabilitación, Emiliano la miró con franqueza. «Si no fuera por ti, ya me habría rendido». Ella sonrió. «Si no fuera por ti, yo no recordaría por qué elegí esta profesión». El eco de esa confesión quedó suspendido entre ellos, abriendo la posibilidad de un futuro compartido. Emiliano entendió entonces que su verdadera superación no estaba en volver a ser el de antes, sino en aceptar su nuevo camino con dignidad. No correría largas rodadas como antes, tal vez nunca volvería a sentir la misma fuerza en sus piernas, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que podía levantarse después de cada caída. El joven que una vez desafió a su madre con frases de incredulidad, ahora se había convertido en un testimonio vivo de resiliencia. Y en cada sonrisa que regalaba a quienes lo escuchaban, brillaba el reflejo de aquella otra sonrisa que lo había rescatado de la oscuridad. El atardecer pintaba de tonos dorados y rosados los cerros de Guanajuato, cuando Emiliano cerró el taller después de una jornada llena de trabajo y conversaciones. El rugido de los motores arreglados se mezclaba con las risas de los aprendices y el murmullo de los vecinos
que se detenían a saludar. El taller ya no era solo un lugar de reparación, era un espacio de encuentro, de fe y de esperanza. Sentado en una banquita frente a la puerta, Emiliano contemplaba el movimiento del barrio. Los niños jugaban corriendo entre los callejones, las campanas de la iglesia repicaban llamando a misa de 6, y el olor a tamales recién hechos llenaba el aire. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. El recuerdo de aquella madrugada en la carretera regresó con fuerza. El golpe, el humo, el miedo y luego la sonrisa que lo había sostenido en el borde de la muerte. Todo cambió desde ahí, murmuró para sí mismo. Doña Rosa salió con una charola de café de olla y se la acercó con cariño. ¿En qué piensas, hijo? En que tal vez el accidente no fue un final, sino un comienzo, respondió con voz serena. Yo creía que mi vida estaba hecha de motores y velocidad, pero descubrí que también puede estar hecha de palabras, de apoyo y de fe compartida. Ella lo miró con los ojos brillantes de orgullo. Siempre supe que la Virgencita tenía un plan para ti. En ese momento llegaron Joaquín y Mariana. El primero, con su humor de siempre, comentó: ¿Ya filosofando otra vez? No cambias, hermano. Emiliano rió suavemente. Si no cambiara, seguiría siendo el terco que no creía en nada. Mariana lo observó con una sonrisa tranquila. Lo que importa es que ahora sabes que no estás solo. Esa frase resumía lo que sentía. Nunca más volvería a caminar su camino en soledad. Su madre, su amigo, Mariana, los vecinos, incluso los desconocidos que habían compartido historias con él durante la peregrinación, formaban parte de su nueva vida. En la plaza del barrio, días después, Emiliano fue invitado a hablar en una reunión comunitaria. La explanada estaba iluminada por veladoras y faroles, y el eco de guitarras de una estudiantina acompañaba el ambiente festivo. Cuando tomó la palabra, su voz resonó con firmeza. No vengo a convencerlos de lo que vi, porque cada uno tiene su propio camino. Solo quiero compartirles lo que aprendí, que la vida puede romperte en un segundo, pero también puede darte una segunda oportunidad. Y que esa oportunidad vale más que cualquier miedo o burla. Un aplauso cálido se extendió entre la gente. Algunos lloraban en silencio, otros lo miraban con respeto. Emiliano entendió que su testimonio ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que encontraban en sus palabras un motivo para seguir adelante. Al volver al taller esa noche, colocó una vela encendida frente al pequeño altar con la imagen de la Virgen. La luz parpadeante iluminaba el espacio como recordándole que la sonrisa que lo salvó no era un recuerdo lejano, sino una presencia constante en cada día de su vida. Miró a Joaquín, que lo ayudaba a guardar herramientas, y bromeó. ¿Ya ves que no estaba loco? Joaquín, con media sonrisa, respondió: Tal vez loco sí, pero loco con fe, y esa es la mejor locura que puedes tener. Rieron juntos, mientras Mariana observaba con ternura. La vida de Emiliano no volvió a ser la misma. Tal vez sus piernas nunca recuperaran toda la fuerza, pero su espíritu había alcanzado algo más grande, la certeza de que cada obstáculo era un escalón hacia un propósito mayor. Y así, con el corazón lleno de gratitud, comprendió que la sonrisa de la Virgen no había sido solo un consuelo en la carretera, sino la chispa que encendió un nuevo destino. Antes de terminar, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y fortalecen la fe. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Allí encontrarás otra narración que te llevará aún más lejos en este camino de esperanza.